Perfecto. Entonces, dentro de las dinámicas de nuestro curso, esta última fase nos indica que debemos hacer esta explicación de lo que es el análisis de precios unitarios, el AIU, que son los costos administrativos de imprevistos utilidades, y abordar lo que son los rendimientos. En la planeación de una obra civil y como tal el control de los costos, esto es un componente que es esencial para garantizar como tal esa viabilidad económica y técnica, así también como la correcta elaboración de estos precios unitarios o como se conocen APU. Esto permite la estimación con precisión de los recursos que vamos a necesitar y como tal, y como se ha dicho anteriormente, la anticipación del comportamiento financiero del proyecto. Marlon, no sé si tengas alguna duda, tienes el micrófono encendido. No, profe, qué pena. Dale, no te preocupes. Bueno, entonces, como les decía, eso nos va a permitir establecer ese comportamiento financiero del proyecto. Abordando como tal algunos autores que tenemos dentro de nuestras referencias bibliográficas, hago referencia a Pérez, que dice que la APU constituye la base del presupuesto, pues descompone cada una de las actividades constructivas en sus insumos, en tiempos y en costos asociados. Esto permite como tal determinar el valor unitario por metro cuadrado o por metro cúbico o generalmente pues por la unidad de medida que estemos aplicando. Entonces, con base en esto, es importante tener en cuenta que la fase o el desarrollo de un proyecto de construcción pues está generalmente desarrollado por unas etapas. Cuando uno va a hacer ese ejercicio de la presupuestación de un proyecto, inicialmente comienza por el desarrollo del análisis de precios unitarios. Sin embargo, la estrategia metodológica de nuestra actividad nos saca un poco de esa zona de confort y nos permite hacer una exploración de manera inversa, por lo que en la actividad final de nuestro curso vamos a tener que hacer el desarrollo de este análisis de precios unitarios, entendiendo como tal un elemento indispensable que también se abordó y se está desarrollando en esta fase, que es el presupuesto de obra. Entonces, más adelante vamos a explicar al detalle como tal la actividad. Entonces, aquí. Como tal, el APU se compone de 3 elementos principales que reconocemos como la mano de obra, los materiales y los equipos. Estos, cuando se suman o la sumatoria de estos, que son los costos directos, después le podemos aplicar como tal los costos indirectos, que ya son los que nosotros asociamos como los A y U, administración, imprevisto y utilidades. Esto que nos permite obtener como tal ese valor total unitario de cada una de las actividades. Aquí es importante considerar que cuando estamos hablando del análisis de precios unitarios, hacemos referencia a las actividades que se desarrollan por cada una de las partidas de obra, que es lo que estamos haciendo ahora. Ya en esta fase final, entonces nos vamos a concentrar en el desarrollo de las actividades. Como tal, esto debe reflejar, si lo queremos decir así, esa trazabilidad de los procesos de suministros o de esa correcta articulación entre esos recursos técnicos y los recursos humanos. Entonces, veamos un ejemplo práctico. Vamos a suponer que debemos construir un muro en bloque de concreto de 15 centímetros. ¿Qué tenemos? Como materiales, pues reconocemos que necesitamos el bloque de concreto, el mortero, el cemento, la arena y el agua. Cada uno de estos materiales pues corresponde a una cantidad de obra que vamos a asumir que ya la tenemos previamente identificada y por supuesto, aunado a esto, hay unas unidades de medida que ya tenemos reconocidas. Dentro de la mano de obra vamos a necesitar un oficial, un ayudante, y esto lo vamos a medir en el tiempo de ejecución, que puede ser horas hombre, que es la unidad de medida. Y dentro de los equipos vamos a suponer que necesitaremos una mezcladora y algunas herramientas menores o alguna maquinaria especializada. Siendo así, vamos a pensar que el costo total de los materiales nos da 150.000 pesos.
La mano de obra, vamos a suponer que nos va a dar 120.000 y como tal el alquiler de esos equipos 30.000. Así entonces el análisis de precios unitarios nos va a dar 300.000 por metro cuadrado antes de la aplicación como tal de los IU, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir como por pasos. Entonces, como les he mencionado anteriormente, el IU son administración, imprevistos y utilidades. Esto corresponde como tal a esos costos indirectos que no podemos asignar directamente a una actividad, pero que sabemos que son indispensables para esa ejecución del proyecto. Como tal, entender estos costos, debemos saber que se expresan en términos de porcentaje para podernos dar ese valor. Estos valores los podemos distribuir en administración y esto ya es una sugerencia, digamos que dentro de la práctica o tal vez a través de la experiencia, generalmente en los proyectos, asignan un porcentaje de 10 a 15% que son para los gastos de oficina, para el personal administrativo o para servicios generales. Dentro de los imprevistos podemos hacer una asignación de 3 a 5%, que como sabemos es para cubrir alguna variación de precios o algún retraso. Esto no puede, digamos que este valor no puede suplir una omisión que se haya hecho como tal de ese presupuesto. Es, por ejemplo, si hubo un cambio en el diseño o en la obra y eso requiere también una modificación, ahí podemos utilizar el imprevisto. Y la utilidad vamos a considerarla de 10 al 15% y como tal representa esa ganancia que espera el contratista. Entonces, volviendo un poco al ejemplo anterior, si el costo directo del análisis de precio unitario habíamos dicho que era 300.000 y al aplicar el IU vamos a pensar que es del 30%, o sea, el total 12 de administración, vamos a decir que 5 de imprevistos y vamos a decir que son 13 utilidades, el valor como tal será de 390.000 pesos por metro cuadrado. Ese valor se va a consolidar como tal en ese presupuesto total y nos va a permitir garantizar que el constructor pueda cubrir todos los costos operativos y que por supuesto obtenga rentabilidad, que es lo que se espera. Ahora, abordando esta idea del rendimiento, este rendimiento pues nos permite una optimización de los recursos, indica como tal la cantidad del trabajo que un operario, digamos que la mano de obra o en este caso que un equipo puede realizar durante el desarrollo de la jornada o del jornal. Y como tal es clave para calcular los tiempos y los costos reales de esa obra. Uno de los autores que nosotros tenemos dentro de nuestro curso es Ramírez, que nos señala que el rendimiento como tal debe basarse en observación de campo. Esto es, digamos que es un dato que no necesariamente vamos a encontrar de una manera explícita y de una manera un poco, digamos que tiene que ser así o así. No, esto varía con relación a lo que nosotros podemos observar en el trabajo de campo, de acuerdo a las condiciones como tal que tenga el proyecto, como por ejemplo el clima, como por ejemplo la experiencia del personal, o por ejemplo podemos hablar de la complejidad que tenga como tal esta tarea. Entonces, esos son algunos de los elementos que debemos considerar. La medición del campo, pues es la observación directa del trabajo que se realiza por parte de los operarios en las condiciones reales del trabajo. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a alguna obra de construcción, de acercarnos como tal a ese espacio y preguntar cuánto es el rendimiento, pues esto es un trabajo de observación de campo. Dos, habíamos dicho que los factores de ajuste, como por ejemplo esos factores climáticos, como por ejemplo la experiencia personal, si son trabajadores ya con un bagaje, con unos conocimientos un poco más amplios, pues puede que la tarea la hagan o la ejecuten en un menor tiempo.
si la tarea es muy compleja, si requiere de elementos o de maquinaria específica, pues eso también puede generar un poco esa complejidad en la actividad, o si las condiciones del tipo son favorables o no. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una obra de construcción en La Guajira con las condiciones climáticas extremas a hacerlo, por ejemplo, en, no sé, Manizales, que tiene otras condiciones distintas, tiene una topografía distinta, tiene una temperatura distinta, entonces eso puede generar también una variación y un ajuste. Los cálculos de costos, pues aplicar ese rendimiento para determinar las jornadas que necesitan y los costos total de la mano de obra. Ya les había mencionado que aplicando como tal esa unidad de medida de hora hombre. Y la optimización, que básicamente es ajustar ese cronograma, ajustar esos recursos, considerando como tal el rendimiento para pues garantizar un proyecto mucho más eficiente y más eficaz. Entonces veamos un ejemplo. Un ayudante, vamos a suponer que puede colocar 10 metros cuadrados de bloque por día y el muro total es de 50 metros cuadrados. Se requiere como tal 5 jornadas de trabajo y el jornal para esta persona cuesta 80.000. Es así que el costo de la mano de obra será de 400.000. ¿Eso qué quiere decir? Que el rendimiento permite como tal optimizar esos recursos, ajustar esos cronogramas, de acuerdo con uno también de nuestros referentes, que es Oportunidades, Necesidades y Tendencias de la Educación Contable en Colombia. Nos dice como tal que la correcta medición de ese rendimiento va a contribuir como tal a esa gestión eficaz del presupuesto y puede fortalecer la capacidad analítica de ustedes, estudiantes de la tecnología, en este proceso formativo. Ahora, dentro de, digamos que como resultado o a manera de conclusión, es importante entender o comprender que esa estructura del APU, del análisis de precio unitario, aplicada correctamente con base en esos porcentajes que nosotros estimamos del A y U, y determinando correctamente también los rendimientos, son unas competencias que ustedes deben tener como tecnólogos en gestión de obras y construcciones. Esta herramienta no solamente va a permitir la elaboración de los presupuestos de manera precisa, sino que también esa toma de decisiones, teniendo en cuenta los costos, los tiempos, los recursos, las buenas prácticas y como tal una política de sostenibilidad. Todo esto que nos lo dice y que nos lo trae a colación, pues nuestras referencias bibliográficas que tenemos dentro de nuestro curso. Ahora, quiero compartir y quiero que revisemos, voy a dejar de compartir un segundo, porque es importante que hagamos la revisión de qué es lo que nos está pidiendo como tal nuestra actividad. Permítanme que yo tenía esto descargado, creo que lo cerré. A ver, lo voy a descargar nuevamente. No, acá no está. A ver, descarguémoslo de acá. Entonces voy a compartir nuevamente con ustedes la pantalla. Bueno, entramos a nuestro entorno, entramos a nuestro campus, revisemos por favor las fechas de la actividad. Bueno, veamos también esto que es supremamente importante, revisar la agenda de nuestro curso, vamos a ver este panel. Bueno, importante tener en cuenta que la actividad que estamos realizando en este momento todavía está a tiempo, esto como para hacer un paréntesis, esta actividad debemos como tal finalizarla el 24 de noviembre, o sea, todavía tenemos 12 días para que puedan hacer sus aportes. Acuérdense que son aportes individuales y aportes colaborativos, deben hacer la evidencia como tal de esos, digamos que de esos dos tipos de aportes. Con el primero que todos ya han empezado a desarrollar, que es básicamente dar esa respuesta a la pregunta enfocada en ese cuestionario o en esas pruebas TIT. Recuerden que no solamente es responder, justificar y ojalá
y esto es para que puedan tener ustedes un mejor hábito, justificar con un soporte teórico, un soporte bibliográfico, para que el trabajo sea mucho más, tenga un carácter mucho más académico. Entonces, importante esto. La actividad final, como tal, inicia el 25 de noviembre y tiene como fecha de finalización el 8 de diciembre. Esta actividad, como corresponde al momento final de la evaluación, tiene una valoración o un puntaje de 125 puntos. Entonces, ahora regresando al curso, pues entramos a nuestra fase número 5, estructura de análisis de precios unitarios, y vamos a ver que tenemos nuevamente nuestra guía de aprendizaje y un anexo. Entonces, al ingresar en nuestra guía de aprendizaje, nos da como tal la información que les acabo de mencionar para que tengan en cuenta y nos dice que dentro de los resultados que esperamos es lograr adaptar esos precios unitarios dentro de un esquema de presupuesto donde se identifique cada uno de los componentes del presupuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya debemos tener claridad sobre cómo es su presupuesto, cómo se comporta un presupuesto para poder saber cómo realizar ese análisis de precios unitarios. Así, entonces, dentro de la actividad vamos a ver esa fase individual que nos propone o que nos habla que el estudiante debe realizar un ensayo donde se evidencie la apropiación de cada uno de los conceptos y elementos que hacen parte de la estructura de los APU y presentar una propuesta de formato para el desarrollo de los APU. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro de las consideraciones y dentro de las competencias que ustedes deben adquirir, pues están estas competencias también de escritura. Este ensayo básicamente debe estar alineado y debe estar ligado a el uso correcto y adecuado de las normas APA en su última edición, que es la 7ª. ¿Eso qué quiere decir? Que este texto tipo ensayo debe ser pues digamos que en una forma narrativa, no es que ustedes coloquen ítems o que pongan subtítulos y empiecen a desarrollar los elementos de forma de pronto sin conectarse. ¿Cuál es la intención? Que ustedes cada uno identifique un tema específico dentro de el tema general como tal que nos dice que es la estructura del análisis de precios unitarios. Pueden hacer un caso de estudio, pueden hacer referencia a los componentes o a los elementos del análisis de precios unitarios. No se queden solamente en las generalidades, la intención es que ustedes puedan profundizar en la temática y que puedan hacer el escrito, pues no nos está dando como tal en este momento, la rúbrica no nos dice, bueno, no nos dice como tal, no nos da como una exigencia de, de hojas o de páginas que debamos tener, ya vamos mirando más adelante, pero aquí es súper importante, el ensayo o como cualquiera de estos textos o estos elementos narrativos debe tener una parte introductoria, debe tener un desarrollo claro donde se dé respuesta al planteamiento que ustedes hacen, unas conclusiones, es decir, como cuando les decían a ustedes el inicio, el nudo y el desenlace. Claro, hay ensayos que ustedes pueden desarrollar desde su propia percepción o desde críticos, digamos, de su parte, pero esa crítica y esa percepción debe estar basada o justificada en referentes teóricos. Entonces, por eso nuestro curso nos da y nos permite dar lectura a esos referentes, porque deben estar o deben aparecer de manera correcta, citados correctamente dentro del desarrollo del texto. Adicionalmente, nos dice que dando respuesta a la estrategia de acompañamiento de las pruebas Saber Pro TIT, se solicita que el estudiante en el foro de trabajo colaborativo dé respuesta a la siguiente pregunta. Hacer una breve explicación de su selección. Nuevamente, como está pasando en esta fase, no es solamente que señalen cuál es la respuesta, es que tengan el soporte, que puedan analizar y reflexionar sobre la pregunta y la respuesta que para ustedes es correcta. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes factores podría afectar los costos indirectos de una obra de construcción? A, el clima local. B, la experiencia del equipo de trabajo. C,
el tipo de material utilizado y de la fluctuación de los precios del mercado y dar explicación a su respuesta. Ahora, dentro del trabajo colaborativo, nos dice que los estudiantes deben desarrollar el análisis de precios unitarios, APU, del presupuesto dispuesto en el Excel, es decir, en el anexo, que ya vamos a ver, el cual tiene los precios de las actividades totalizadas y las unidades de medida. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nos está dando una información base para poder desarrollar el APU. La idea es que el estudiante calcule el APU correspondiente a cada actividad y logre totalizar el presupuesto. Para esto, pues deben hacer la revisión inicial del material bibliográfico que nos da nuestro curso, acceder al entorno de aprendizaje, interactuar en el foro. Recuerden que por respeto tanto al tutor como a sus compañeros y dando cumplimiento con la resolución rectoral, si ustedes generan esos aportes faltando 2, 3 días para el cierre de la actividad, pues estos no se van a tener en cuenta como valoración. Entonces es mejor que puedan garantizar que organicen sus tiempos y puedan hacer la participación. Ahora, dentro del entorno de evaluación, importante para todas las fases, y pues desafortunadamente tengo que hacer nuevamente la aclaración, solamente una persona debe entregar como tal el documento. Ahora, nos dice que dentro de las evidencias hay independientes y hay grupales. Las evidencias independientes, que también tienen una valoración, es el ensayo, y el grupal son como tal ese desarrollo del APU dentro del Excel. Entonces, cada uno de los estudiantes sí debe presentar su ensayo y colocarlo dentro del entorno de evaluación, perdón, dentro del el foro para poder ser revisado. Entonces acá nos dice entregar un documento Excel con el presupuesto totalizado y el análisis de precio unitario en cada una de las actividades como evidencia colaborativa. Entonces, dentro de las evidencias colaborativas, pues es importante que ustedes vayan haciendo como esas capturas de los encuentros o de alguna manera que puedan garantizar que sí, que todos los compañeros están trabajando en el desarrollo de esa actividad. Pueden subir pantallazos de alguna reunión que tengan por Zoom, por Teams, para pues garantizar y, por supuesto, súper importante y súper indispensable que en el trabajo coloquen el nombre, ojalá el nombre completo, de todas las personas que hicieron parte del desarrollo del trabajo. Seamos como sinceros y honestos con esta parte. Si algún compañero no hizo la actividad, pues no lo vamos a colocar. O si algún compañero generó los aportes ya fuera del tiempo cuando ya la actividad estaba hecha, pues tampoco. Otra cosa importante, recuerden que si falta una semana para el cierre de la actividad y tal vez ustedes no han visto participación por parte de sus compañeros o algo así, es importante que lo mencionen, es importante que me lo digan, me lo hagan saber, ya sea por el foro o por la mensajería interna o por Teams, para yo saber, para yo poder dar el aval del trabajo individual y que no se vea perjudicada la nota, porque obviamente la metodología que está contemplada es colaborativa. Bueno, miremos rápidamente la rúbrica de evaluación. Entonces, ya saben que tiene un peso total de 125 puntos. Como tal, el primer criterio de evaluación nos habla de la coherencia técnica de esa propuesta individual. Esa propuesta individual, como sabemos, es el ensayo. Ese criterio 1 tiene 50 puntos de los 125 y como saben se divide en los niveles alto, medio y bajo. Obviamente, como les digo, tengan presente la estructura, cómo es que se debe desarrollar un ensayo para que no tengamos inconvenientes. Traten de seleccionar, no, digamos que no se vayan por la generalidad del tema, porque la idea es que el ensayo ustedes puedan abordar, puedan profundizar en algo mucho más específico o algo de interés o algo crítico o un caso de estudio o algo particular. ¿Listo?
El segundo criterio de evaluación nos habla del desarrollo del APU en la estructura planteada, es decir, en el Excel, que ya lo vamos a ver, y esto tiene una puntuación de 60 sobre 125. Entonces, acá, pues la idea es que ustedes desarrollen correctamente el ejercicio con base en la información que ya nos da previamente. Tercer criterio, el uso de recursos bibliográficos y el orden del documento. Esto va un poco más enfocado a esa parte del ensayo, porque como les digo, no basta solamente con que ustedes den su apreciación, esa apreciación debe estar justificada o soportada con los referentes. Obviamente uno espera que ustedes utilicen los referentes bibliográficos propuestos en el curso, pero no está de más si ustedes hacen uso de algunos que hayan investigado, porque esa es la intención. ¿Qué necesita ese documento? Pues tener una portada, eh, como les digo, la construcción pues tiene un título, tiene una introducción, un desarrollo, una fase de conclusiones y al final pues la página de referencias para que ustedes puedan organizar el documento, ya sea en Word o en un PDF. Este criterio como tal tiene una valoración de 15 puntos sobre los 125. Ahora vamos a ver como tal el documento que nos está indicando como anexo. Entonces el anexo básicamente es este presupuesto, es un presupuesto que se toma como base o se toma de referencia. Eh, este presupuesto, pues ya vemos acá que nos está indicando cuáles son las partidas. Digamos que básicamente esta es la primera parte donde nos está dando todo el encabezado, toda la información del proyecto, nos habla de qué es la construcción de un polideportivo en una vereda, en el Meta, en el departamento del Meta, y nos empieza a dar una columna de identificación de los ítems, otra que nos habla de la actividad, las unidades de medida, las cantidades de obra, el valor unitario y el valor total. Por el otro sentido, en cuanto a las filas, cada uno de estos elementos que está marcado como en gris o resaltado, pues nos está hablando de las partidas. Y ahora nos vamos a concentrar en las actividades que son las que no tienen ese subrayado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, dentro de la partida de preliminares, me voy a ir con la 1.1, que es localización, trazado y replanteo. Aquí, la intención de la actividad, y me voy a ir a la hoja 1.2, es que yo pueda hacer el desglose de ese primer ítem o de esa primera actividad. Como ya sabemos que el APU tiene unos componentes que son los equipos, que son el material de obra, que son el transporte y que son la mano de obra, lo que yo debo hacer es hacer esa indagación de acuerdo también como, bueno, a los valores reales. Puede que estos valores estén un poco desajustados por el año, porque mire, si se dan cuenta, esto es del 2017, entonces puede ser, pero podemos hacer un aproximado. ¿Para qué? Para que en el formato del APU yo pueda decir, listo, para mi actividad inicial, que es localización, trazado y replanteo, yo necesito tantos equipos, necesito tantos materiales, tanto transporte y tanta mano de obra. Todo eso lo voy. Tutora, buenas noches. Qué pena. Hola, Johan, señor. Lo que pasa es que acá en la web estamos el compañero Marlon y Cristian y nosotros estamos confundidos en que esta es la última web que estamos viendo con usted, o sea, esta es la de la fase 5, ¿verdad? Sí, sí, señor, ya está en la última. Ah, ok. Una preguntita ahí, usted nos muestra esas plantillas. Yo estoy viendo otras plantillas de APUS y eso, ¿yo las puedo hacer con esas mismas? Que ya No, es lo no. mismo, o tiene que ser con estas. Sí, es con esta porque este es el anexo que tenemos del curso. Ah, Yo sé perfecto. que pueden variar, los formatos varían de acuerdo a la empresa, de acuerdo a lo que sea, pero lo que nos está exigiendo el curso es con este anexo. Y sí, estamos viendo ya la última webconferencia, entonces está pendiente el desarrollo de la última CIPA. Yo sé que todavía, como les estaba explicando anteriormente, hay días para entregar la fase anterior, pero por la programación que nos hacen desde la VIASI, ya Sí. debía ser el desarrollo de la web.
¿vale? Ok, listo, sí, señora. O sea, nosotros ya entonces vamos a finalizar lo que es la fase 4 y ya entonces, gracias por esta web, entonces estaremos ahí pendientes. Dale, listo. Entonces, bueno, sí. Profe, qué pena. Hola, Cristian, Señor qué pena, Cristian, profe. cuéntame. Esa última fase, creo, si no estoy mal, es que yo descargué la rúbrica que no era la anterior, pues en esta fase. Y esa última fase es individual, ¿cierto que sí? ¿O también es grupal? Tiene dos componentes. Tiene el componente individual y el componente grupal. Creo que es esta. Ah, ok. Fase 5. Sí, mira. Individual, acuérdate que nos habla del ensayo y Ensayo, ajá. de la Ok. respuesta a la pregunta, como lo hemos venido manejando en las otras fases. Esa es la parte Ok, individual. Y la parte colaborativa ya es como tal el desarrollo del Excel. ¿Vale? ok, ok, profe. Dale, Y gracias. importante, les sugiero, Profe, y señor, sobre, Marco, entonces sobre esta fase 4 no hubo webconferencia, solo el CIPAS. claro, yo hice web e hice CIPAS y les envié la grabación de ambas. Ah, ya toca ¿Ok? Sí, revisar. sí, porfa, revisen porque Yo solamente falta. tampoco vi webconferencia de No, esta yo fase, solamente profe. vi Yo el solamente vi las CIPAS. dos tipas. Yo Revisen solamente vi porque el la tipas también. invitación está. La invitación yo se las hice, nadie entró. Sin embargo, les envié también la grabación. No sé si la vieron, pero sí, ¿De no la he web? tenido mucha Está, participación. y la web está en el foro entonces. La grabación debe estar, si no, La gra- entonces en el grupo de Teams yo se las comparto generalmente al día siguiente cuando ya se genera la grabación. Entonces sí, porfa, revisen porque yo les dejo ahí tanto la web como la zip. Sí, Ok, yo tutora, pensé que lo esta que era pasa la es que web de nosotros la cual, estábamos profe. Yo no sabía que confundidos estaba. con eso, porque sí, solo nos llegó al foro lo del CIPAS, tal vez sí nos toca Lo de meternos las en el tipas. Team para ver la web, porque no estábamos como enterados. Ajá, sí, correcto. Ok, Listo, profe. sí, sí. Bueno, les iba a hacer una recomendación para que tengan en cuenta, si ustedes se dan cuenta, este formato no da la opción como tal de incluir el grupo. Entonces, les sugiero que creen una hojita nueva, pónganla en inicio y ahí pueden hacer una especie de portada o pueden colocar los nombres de los integrantes del grupo de los que han participado en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, como les decía, acá el ejercicio es un poco a la inversa porque ya nos está dando un presupuesto al cual tenemos que hacerle el análisis de precios unitarios de todas las actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que la actividad es extensa. Eso quiere decir que les sugiero que una vez finalicen la fase 4 puedan reunirse para revisarlo. No sé si se van a dividir el trabajo o cómo lo van a hacer, pero consideren el tiempo para poder hacer este ejercicio. ¿Listo? ¿Dudas sobre esta fase 5? No, no, señora, ahí estoy claro. Listo. Entonces, como les comentaba al inicio, esta pues ya es la última interacción de la web. Está pendiente la programación de la CIPA, donde muy seguramente abordaremos estos ejercicios de una manera como más práctica, pero y explicaré seguramente cómo es la estructura de el ensayo para que lo podamos hacer de una manera correcta y por lo menos en términos de APA no tengamos mucha realimentación. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Vale, pues este tema es realmente sencillo, ya ustedes no tienen que calcular como tal mucha información, sino ajustar ese análisis de precio unitario garantizando que sea lo más, bueno, que sea cercano, no, sino que sea fiel al precio o al valor que me da como tal ese presupuesto, pero pues bueno, la actividad es realmente sencilla. Entonces, no siendo más, el tema de esta webconferencia era ese, el análisis de precios unitarios. Espero, porfa, que participen en la CIPA. Muy seguramente será a principio del mes. No mentiras, ya es muy tarde. No, tengo que hacerla finalizando este mes. Entonces, para que ustedes estén pendientes, yo les envío a los foros, yo les envío a, al Teams. Y si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues ya saben que esos son los canales. Entonces, les agradezco a ustedes haber ingresado a esta sesión y seguramente nos veremos en la cita. Muchas gracias y que tengan
Feliz noche. Voy a dejar de grabar. Gracias, Listo, profe, gracias, feliz doctora. noche.